Shalom Alejen, mis pajas, la paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo en este tiempo nos bendiga, sabiendo nosotros que esa verajá, esa bendición es su bendita y poderosa palabra cuando queda sellada en nuestro corazón. Y eso ocurre cuando creemos, obedecemos lo que Él nos habla y entonces nuestro Adón Yahshua, nuestro Señor Jesús, se entrona en nosotros, esa palabra queda sellada en nuestro corazón porque Yahshua Jesús es la palabra. Cuando se entrona en nosotros es porque la palabra ha sido sellada en nuestro corazón por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, trayendo así libertad, trayendo redención, trayendo circuncisión, trayendo libertad, trayendo justicia, trayendo sabiduría, trayendo cantidades de cosas que produce Él cuando está en nosotros, cuando nos hacemos uno con Él. El Padre ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido estar en este lugar buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bula del vape. Eso es lo que el Padre espera de cada uno de nosotros, que cada día busquemos de esa estatura, de ese varón perfecto que es Él, que es nuestro Adón Yahshua, que es nuestro Señor Jesús, que es la palabra, lo que necesitamos que quede dentro de nosotros para desarraigar las obras de las tinieblas de cada uno de nosotros. El Padre ha sido bueno, aquí nos tiene porque así Él lo ha querido, por los méritos de Él hoy tenemos acceso a tener comunión con Él, a entrar a ese lugar Kadosh HaKadoshim, el lugar santísimo por medio de su sangre, lo que fue derramado en el madero de ejecución, trayendo así libertad, trayendo así redención, trayendo vida blanca. Entonces, que el Padre en este tiempo hable a cada uno de nosotros, que nuestro Abba, nuestro Padre, que es nuestro Adón, igualmente Yahshua, nuestro Señor Jesús, que es la palabra, hable a esas áreas oscuras que aún hay en cada uno de nosotros. Igualmente esperamos que Él haga con aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Los saludamos muy afectuosamente, esperando igualmente que a ellos les alcance esta verajá, esta bendición, que pueda traer el Padre a aquellas personas que son dignas de recibir su palabra, ¿no? Porque Él es el que hace, Él es el que añade a la Kehilá los que han de ser salvos, Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, y la salvación es Él y Él es la palabra. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, de nuestro Padre. Vamos a clamarle por este tiempo y que sea Él quien se mueva en esta hora de una manera poderosa en este lugar. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este día que has permitido, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido y tú sí lo has querido para que nosotros nos volvamos a ti, para que volvamos a tu palabra, porque reconocemos que muchas veces te hemos fallado. No hemos obedecido tus mitzvot, tus mandatos, pero tú nos dices que debemos ir a la palabra. Debemos volver a ti para ser verdaderamente libres, bendito Padre, para que esos espíritus inmundos se vayan y no nos gobiernen más, sino que nos gobiernes tú, bendito Padre, para que no seamos guiados por esos demonios, sino por tu Ruach HaKodesh, por tu Espíritu Santo, bendito Padre, que sabemos que cuando tu Ruach HaKodesh nos guía vamos a hacer las cosas como a ti te agrada, bendito Padre, vamos a hacer lo bueno, vamos a obedecerte en todo tiempo, bendito Padre. Tú nos dices que como ese pueblo de Israel debemos de esforzarnos cada día más para salvarnos. Debemos dar un esfuerzo mayor para poder obtener esa salvación, bendito Padre, porque la salvación nosotros la obtenemos por la obediencia a tus mandatos, y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en acción de Jehová, en acción de gracias, en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amén y amén. Y el mensaje que trae el Padre en el día de hoy, el mensaje corto, no es un mensaje corto, los del día 1, 2, 3, del día tercero, que es para nosotros el día martes. Son prédicas cortas, tratando de ser lo más explícito, lo más literal posible, tratando de no entrar en mucha profundidad, porque pues para que el pueblo se vaya aprendiendo, ¿no? Vaya adquiriendo esa jomá, esa sabiduría, y un día puedan estar a la par y puedan recibir esas parashot, esas porciones de la Torá,
que el Padre nos va enseñando en los Yom Kados de Shabbat, en los Yomim, Kados de Shabbat, los días apartados de reposo. Entonces el mensaje que el Padre trae en el día de hoy es las obras. El Padre nos va a hablar de qué obras se refiere aquí, ¿no? Porque hay diferentes obras. Entonces el Padre nos va a hablar de unas explícitas, unas específicas, algunas obras que realmente en las que nos debemos fijar la atención, porque en ellas depende nuestra Yeshua, nuestra salvación. Vamos a entrar en la lectura en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, para que sea Él mismo llevándonos a través de la Escritura lo que Él viene a traer en el día de hoy. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16, verso 27. Mira lo que nos dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y el Padre nos va a ir mostrando cada una de estas cosas. ¿Cierto? ¿Cuáles son las obras? Porque hay obras, hay diferentes obras. Cuando usted va y le da pan a un mendigo, cuando reparte cantidades de cosas o ayudas, esas también son obras, pero las que el Padre habla aquí es de otras. Y lo vamos a ver a través, llegando a las raíces. Para eso es que ya vamos a las raíces, ¿no? Vamos a ir a la raíz, en este caso griega, para poder ver el significado de qué es lo que el Padre está hablando aquí. Entonces dice, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces vamos a ver de qué obras está hablando y vamos a ir al griego. Pero un momentico cuadro este celular que me olvidó ponerlo en modo avión, entonces lo más probable es que se interponga ahora. Listo, entonces vamos a ir al griego, vamos a ir al G4234, aquí donde dice obras. Vamos a ver qué es lo que él está diciendo aquí. Entonces la palabra praxis dice de G4238, ahora entramos en esa raíz. Entonces dice práctica, concretamente un acto, ¿sí? Por extensión una función, hecho, obra. O sea, está hablando de nuestra conducta, está hablando de nuestras acciones conforme a la Torá. De eso es que está hablando, unas obras que son medidas por medio de la Escritura, por medio de la Torá, por medio de la ley. Entonces vamos a entrar en ese G4238 y miren lo que dice. Es la palabra prazo. Dice verbo primario, practicar, desempeñar repetida o habitualmente, así difiriendo de G4160, que propiamente se refiere a un solo acto, por implicación ejecutar, lograr, etc. Específicamente cobrar, tasas, pasaje, personalmente ocupar, practicar, exigir, guardar, hacer, cometer. O sea, está hablando de las acciones nuestras, que nosotros sabemos que cuando nosotros entramos en las raíces o cuando entramos, vamos a decir, en la religión, vamos a entender que estas obras que está hablando aquí tiene que ver con obedecer la Torá, obedecer la ley, o quebrantar la Torá, quebrantar la ley, que ya sería el pecado, o sea, obediencia y pecado. Entonces el Padre nos está hablando de que le va a dar el pago conforme a las obras, buenas o malas. Y ahora nos vamos a ir al hebreo para que veamos allá también el significado. Y ese 4160, el G4160, ¿qué dice allí? Dice, aparentemente forma prolongada de un obsoleto primario, hacer en una aplicación muy amplia, más o menos directa, poner, practicar, prestar, procurar, producir, redimir, sacar, tomar, trabajar, actuar, causar, preparar, celada, celebrar, cometer, conducir, constituir, convertir, cumplir, dar, dejar, echar, efectuar la purificación, ejecutar, ejercer, encaminar, encender, enderezar, establecer, ganar, guardar, hacer, lavar, infringir la ley. Listo. O sea que está hablando tanto de un lado como del otro. Recordemos que cuando nosotros vamos a los significados, tanto en griego como en hebreo, vamos a encontrar con la misma palabra para un lado y para el otro. Por eso las obras que está hablando es o de cumplir la ley o de desobedecer la ley, que es lo mismo que obedecer a Elohim, Dios, o obedecer a Satán, al diablo, a Satanás. De eso es que está hablando aquí.
y conforme a esas obras que nosotros hagamos, Él va a venir a dar el pago. Y bueno, van a decir, pero es que nosotros nos salvamos es por emuná, por fe. Ahora miramos esa parte para que entendamos qué es lo que realmente dice ahí. No, vamos a ir en Oseas, capítulo 12, vamos a leer el verso 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. A Jacob, ¿cierto? Le va a pagar. Recordemos que en Jacob, que algunos no creen en eso, ¿no? Que es suplantador. Había pecado en Jacob, por eso cae en manos de Labán y es engañado allá. Entonces, pero se convierte en Israel. Y ese Jacob nos representa a nosotros, que debemos convertirnos en Israel, porque de Israel son las promesas, los pactos, ¿sí? La promulgación de la Torá, de la ley. Si no nos hacemos Israel, entonces no tenemos cuento en eso, en la senda del Padre. Entonces aquí está hablando que también le pagará conforme a sus obras, y vamos a ir al hebreo, al H4611, y ahí nos va a hablar de qué obras, y mire lo que dice. Entonces de ahí la palabra ma'alal, dice de H5953, dice acto, bueno o malo, lo que acabamos de decir, hecho, obra. O sea, está hablando de las obras que vamos a hablar en el día de hoy, son estas que tienen que ver con la Torá, que tienen que ver con la ley, que tienen que ver con el cumplir o con infringir la Torá, la ley. O sea, que tiene que ver con la obediencia o con el pecado o con la desobediencia. De eso es que vamos a hablar en el día de hoy, que el Padre ha traído este mensaje para que aclaremos muchas de estas cosas, ¿no? Porque muchos se han enfocado en unas obras que no es lo que está hablando el Padre. Muchos están pensando que por ir a regalar almuerzos, desayunos, que no estoy diciendo que no lo puede hacer, pero eso no es lo que nos va a traer la Yeshua, ese no es el pago, no vaya a creer que le van a dar un buen pago por eso. Aquí está hablando de qué le sirve a usted ir a repartir desayunos o almuerzos si no está obedeciendo, si sus obras son malas. Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 19, vamos a leer los versos 16 y 17. Aquí hablaba de ese H59, 53, debíamos de entrar ahí en ese H59, 53. A ver qué significado nos trae. Es alal, raíz primaria, afectar totalmente, especialmente rebuscar, también figurativamente, en mal sentido, exceder, maltratar, ser riguroso con dolor, imponer, también literalmente, abusar, burlar, contristar, escarnecer, escarnio, maltratar, rebuscar. Listo, es por el otro lado, ¿no? Cuando nosotros no obedecemos la Torah, la ley, hacemos daño, maltratamos. Ahí está hablando de la desobediencia. Y cuando nosotros obedecemos, hacemos lo bueno, hacemos bien a los demás. Mientras yo cumpla los mandatos, no le hago daño a nadie. Por eso el amor es guardar mandatos. Los misbos, los mandatos o mandamientos, como nos enseñaron. Ahora sí vamos a ir a Mateo capítulo 19, versos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandatos. Aquí está. Entonces ya vimos que era acto bueno o malo. Y aquí está hablando de lo bueno. Le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida olam? Él le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim, Dios. Pero Elohim, Dios, es la palabra. Lo único bueno es la palabra. Lo único bueno es obedecer a Elohim. Lo único bueno es obedecer a lo que dice la palabra, o por lo que dicen los misbos, los mandatos. Eso es lo bueno, y lo malo sería lo contrario, pues no hacerlo. Venga, pero aquí está hablando de la vida olam, porque para eso es lo que él está preguntando. ¿Qué tenía que hacer para tener la vida olam, la vida eterna? Y él le dice eso. Pero cualquiera dice: venga, pero es que no es por guardar los mandatos que yo me salvo. Y debemos tener claro esta parte, porque muchos fueron por el otro lado y entonces están hablando de las obras de la ley como si fueran las obras de obediencia, que eso ya no.
Y hay que tener mucho cuidado porque dice, no es que yo soy salvo por gracia, por medio de la emuná, eso dice la palabra. Mire que la palabra lo dice, pero debemos entender esta parte. Usted va a venir a dar el pago conforme a las obras. Venga, pero es que yo me salvo por emuná, ¿y por qué va a pagar conforme a las obras? Dirá cualquiera por ahí desprevenido, ¿no? Porque es que las obras y la emuná, la fe, es lo mismo. Que ahora lo vamos a ver a través de la escritura. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Listo. O sea, venga, entonces ¿por qué dar el pago por las obras si yo me salvo es por la emuná, por la fe? Entonces tenemos que entrar a la raíz, tenemos que entrar que en este caso, como estamos en el Nuevo Testamento, digámoslo de esa manera, o en el Brija, ese pacto renovado, lo que nos enseñaron nosotros como gracia, pues vamos a entrar ahí. Recordemos que todo esto está en griego, ¿no? El Brija Hashá está en griego, aunque han encontrado el libro de Matillahu en hebreo, que hablan de ese, el único que está en hebreo, pero aquí estamos en Efesios, entonces vamos a ir ahí lo que realmente significa lo que está diciendo ahí. Vamos a ver qué es la fe. Y vamos a ir al G4102 y vamos a encontrar pistis. De G3982 dice persuasión, credibilidad, moralmente convicción. Oiga, moralmente convicción, de verdad religión, o la veracidad de Elohim o de un maestro religioso. Específicamente confianza en Mashiach, en Cristo para salvación. Abstractamente constancia en tal profesión. Por extensión, el sistema de verdad religiosa, evangelio en sí misma, fe, fidelidad, fiel, gracia, Hanan. Fidelidad. Pistis, que es fe, es fidelidad. O sea que yo tengo que ser fiel, porque también dice fidelidad, fiel ¿a quién? La fe realmente es fidelidad a Elohim, a Dios. ¿Cuándo le soy fiel a Él? Pues cuando lo obedezco. Él me dice no robar, entonces yo no robo, porque cuando robo estoy obedeciendo a otro Dios, que es un espíritu inmundo de robo, el que me pone a robar. Entonces yo tengo que serle fiel a Elohim. ¿Cómo? Cuando obedezco es que soy fiel. O sea que la fe es fidelidad, la fe es obediencia. La fe es obediencia. Cuando dice que yo soy salvo por gracia, por medio de la emuná de la fe, por medio de la obediencia, porque la fe va con la obediencia ligada. Yo creo y de inmediato van a salir obras. ¿Cuál es la separación que puede haber? Si yo creo y me muero ahí mismo, no alcanzan a haber obras. ¿Cuáles son obras? Pues lo que yo vaya creyendo. Si el Padre me dice no robar y yo no robo, quiere decir que creí lo que Él me decía. Pero si yo digo que yo creo en Él, que tengo fe, y Él me dice no robar y yo robo, entonces no hay fe, no hay fidelidad. Entonces no se contradice. Algunos creerán que se contradice el Padre aquí cuando dice que va a dar el pago a cada uno según sus obras, pero es que esas obras están ligadas a la fe. Entonces las obras que no van conforme a su voluntad, su santa voluntad, conforme a su palabra, entonces eso no es fidelidad, eso no es fe. Por eso habla de obra, porque la obra, con las obras yo evidencio la fe que yo tengo. Si yo no robo, estoy diciendo yo creo en Él porque Él me dice no robar y yo no estoy robando. Vamos a ir al H530. Vamos a ver qué nos dice. Dice emuná o abreviación. Dice emuná, femenino de H529. Literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad. Fe, fidelidad, fielmente, firmemente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. O sea que la fe tiene que ver con la verdad. Y la verdad es la palabra, la verdad es Yahshua, Jesús, porque Él es la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tiene que ver con la verdad, con yo estar caminando en la verdad, ser firme en la verdad. Literalmente firmeza está hablando aquí. Y esa firmeza me va a dar seguridad, lo que está diciendo ahí, que hace parte de la salón, de la paz que nos habla la Escritura. Moralmente fidelidad, ¿qué es
¿Cuáles son las leyes morales? Pues lo que dice la Escritura cuando me dice no robar, no mentir, eso tiene que ver con la moral. Sencillito, ¿no? Vamos a ir a Habacuc capítulo 2, verso 4, por eso Habacuc nos habla de esto. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ah, mas el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe alcanzará Yeshua, salvación, tendrá vida blanca. Y entonces ahí vamos a entender de qué obras es que estamos hablando, porque usted va a encontrar muchas cosas en la palabra, en Efesios 5:11 nos habla de las obras infructuosas de las tinieblas, nos está hablando de las malas obras, nos está hablando de obras donde se quebranta la Torá, donde se quebranta la ley. Y el Padre va a dar el pago. Si yo quebranto la ley, la Torá, cuando Él venga va a dar el pago de acuerdo a lo que yo haga. Si he quebrantado la Torá, la ley, entonces Él va a dar el pago conforme a eso. Pero si yo he obedecido, he sido justo, he hecho justicia, he hecho sedacar, estoy conforme a los mismos, a los mandatos de Él, entonces me va a pagar conforme a eso. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Obras infructuosas de las tinieblas, que tiene que ver con maldad, lo que tiene que ver con quebrantar la Torá, la ley. Y nos habla de muchas cosas más, ¿no? En Yohanan 3:21, debemos de leer Yohanan 3:21, nos habla algo de lo que Él nos está hablando en este momento. Unas obras específicas, que es lo que debemos tener nosotros claro. Si yo digo creer, yo digo tener emuná, fe, yo voy a estar guardando sus mismos, sus mandatos, o sea que esas obras son buenas y son conforme a la voluntad de Elohim, de Dios. ¿Qué dice Yohanan, Juan capítulo 3, verso 21? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Obras en Elohim, ya acabamos de ver, obras infructuosas de las tinieblas, que las tinieblas hacen a través de nosotros, porque las obras infructuosas son de las tinieblas. Pero las estoy haciendo yo porque las tinieblas están dentro de mí, me ponen a hacer esas obras infructuosas. Pero las obras de Elohim es cuando Elohim, Dios, está dentro de mí, me pone a hacer las obras que Él dice que debo hacer. Y Él es la palabra, o sea que me pone a hacer lo que está escrito en la palabra. En Romanos 8:13 también nos habla algo. Y usted puede encontrar, usted ponga obras ahí en el Strong y usted va a encontrar cantidad y ahí se va a dar cuenta, ¿no? Pero debemos tener claro de qué obras estamos hablando en el día de hoy. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Rúa hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí están las dos obras. Y Él viene a pagar de acuerdo a las obras. Cuando vivo según el Rúa HaKodesh, las obras mías van a ser buenas. Pero cuando vivo conforme a la carne, que son espíritus inmundos que están dentro de mí, entonces va a traer muerte. Y esas son obras malas de esas. Y el Padre va a dar el pago a cada uno de los dos grupos. Unos para bien, para salvación, y otros para perdición. Y las obras están dentro de nosotros, porque en el Rúa, en la parte espiritual que lo impuso, que Dios puso en este cuerpo, esa parte espiritual es la que producen obras a través de ese cuerpo, que es lo que leemos en Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 7. Estoy llegando hasta allá para que podamos entender lo que realmente son esas obras con las cuales, por medio de las cuales el Padre va a juzgar. ¿Qué dice? Entonces Jehová Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente, un ser que comenzó a hacer obras. Ese cuerpo comenzó a hacer obras, mandado por ese Rúa, por ese espíritu que Elohim, por ese soplo, por ese Rúa, soplo es Rúa, que puso Elohim. Y ese Rúa, que es la parte espiritual, va con una nefes. ¿Para hacer qué tipo de obras? ¿Cuál fue cuando sopló en su nariz aliento de vida? ¿Qué tipo de obras? Esta, vean, esta. ¿Qué es lo que dice? En Eclesiastés, capítulo 7, verso 29. He aquí solamente esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo hizo recto. Él sopló ese Rúa,
¿cierto? Puso ese rúa, ese soplo, ese aliento, para que hiciera buenas obras, o sea, obras conforme a la palabra, conforme a los mandatos de Elohim, a los misbot, a la ley, a la Torá. Entonces, ¿de dónde salieron las obras malas? Pues sencillamente porque tuvo que entrar otro rúa, otro espíritu para hacer esas otras obras malas. Y eso es lo que pasa en nosotros. Hay un rúa que lo impuso para yo hacer buenas obras, estoy hablando de los escogidos. Pero hay otros ruajín, otros espíritus que entraron en mí y me ponen a hacer otras obras. Por eso yo tengo que deshacerme de esos otros espíritus inmundos. Y lo hago por medio de Yahshua, de Jesús. Cuando yo creo, Él entra, pero creer es obedecer. Por eso dice en Hechos 5:32 que al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el mismo Yahshua, el mismo Jesús, a los que obedecen. Y en Gálatas 3:14 dice que a los que creen, a los que tienen fe, por medio de la fe, da la promesa del Ruach, del Espíritu. Y ahí vamos entendiendo los dos tipos de obras. Entonces nos está hablando el Padre. Allá en Romanos 8:13 nos está hablando de las obras, que los que viven en la carne pues van a hacer las obras pues, de la carne, y la carne es un espíritu inmundo, pero el que vive en el Rúa va a hacer las obras del Rúa. Por eso vamos a encontrar las obras de la carne aquí, que son espíritus inmundos, que son las obras infructuosas de las tinieblas, que es todo lo malo, lo que va en contra de la Torá, en contra de la ley. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, vamos a leer los versos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Ese es el pago para las obras malas, para las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí da el listado. No heredarán el reino de Elohim. Ese es el pago. A cada uno va a pagar según sus obras. El creer es cuando la palabra es sellada en mi corazón, pero la palabra es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que va a producir unas obras en mí. Pero cuando yo le creo al enemigo, o sea que no le creo a Elohim, a Dios, es porque le creo al enemigo, a Hasatán, el diablo, entonces hago las obras de él. Y estas son las obras de él, y por las cuales yo voy a perder la Yeshua, la salvación. Entonces aquí vamos a encontrar celos, aquí vamos a encontrar fornicación. Y debemos entender que son espíritus inmundos. Algunos creen que las obras de la carne no son espíritus inmundos, cuando la palabra es clara, explícita, literalmente usted lo puede encontrar. Mire que aquí nos hablaba dice, vea, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ahora buscamos a ver qué fornicación, qué es: inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Y vamos a buscar esas dos, a ver qué son, si son espíritus inmundos o qué es. Este cuerpito produce eso así por así, no. Hay algo espiritual que produce obras en nosotros, a través de nosotros. Y entonces ahí es donde entramos nosotros a Bamidbar, Números, capítulo 5, verso 14, para entender que los celos son espíritus inmundos. Mire. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Lo que quería mostrar es que los celos es un espíritu. Y recordemos que está el celo de Elohim, que ya sabemos cómo funciona ya, pero aquí está hablando de los celos, que son espíritus inmundos. O sea que las obras de la carne son espíritus inmundos. No podemos decir que es que este cuerpito, no, es que la carne es diferente al pecado, diferente a los espíritus inmundos. Entonces estos dos están exentos. Porque hay una lista donde están los celos y la palabra misma nos dice que los celos es un espíritu inmundo. Y lo mismo las fornicaciones. Vamos a ir a Oseas, capítulo 4, verso 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde.
porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Elohim para fornicar. Listo. Espíritu de fornicación, todo lo que es desobediencia es fornicación, aunque algunas veces tiene que ver con la parte sexual, pero fornicación es todo el pecado que hay. O sea que aquí está hablando de todo, de todos los pecados. Entonces, pero también, así como hay obras de la carne, también hay un fruto del Rúa por el cual yo obedezco a Elohim, y entonces la paga va a ser vida olam. Y entonces la ley no va a poder venir en contra de mí, no me va a poder señalar, porque yo voy a estar obedeciendo. Mire, vamos a leer Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe, mansedumbre, y va a ser, leámoslo, terminémoslo porque quedó mucho esta cita. Gálatas capítulo 5, verso 22, y vamos a leer un trozo, yo le digo hasta dónde. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Rúa, andemos también por el Rúa, espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Listo, ahí ya está explícito, ¿no? Mas el fruto del Rúa es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay una ley que acuse cuando yo tengo el fruto del Rúa HaKodesh. Y ese fruto del Rúa HaKodesh, o sea, es tener al Rúa HaKodesh, al Espíritu Santo morando en mí. Ahí van a producir obras buenas. Ahí no se va a quebrantar la Torá, no se va a quebrantar la ley. Por eso no habrá ley contra los que tengan el fruto del Rúa HaKodesh. Y ahí especifica las obras de cuáles dos grupos están. Y todo desemboca en esto, y con esta terminamos. Romanos capítulo 15, verso 18. Porque ya vimos las obras de la carne, que son espíritus inmundos que obran a través de nosotros. Ahora estamos hablando de las otras obras, que cuando el Rúa HaKodesh, el Espíritu Santo, mora en nosotros, también produce unas obras a través de nosotros, que es lo que dice aquí en Romanos capítulo 15, verso 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Ah, listo. O sea que Mashiach ha hecho por medio de mí, dice el Shelia Shaul, el apóstol Pablo. O sea que él produce unas obras cuando está dentro de mí. Y eso es lo que se llama fe, cuando él está dentro de mí. La palabra que está sellada en mi corazón, eso es lo que se llama fe. Porque esa palabra sellada en el corazón produce obras, y esas obras son buenas. Porque si la palabra dice no robar y eso está sellado en mi corazón, yo no voy a robar. Las obras mías van a ser buenas. La palabra dice no mentir y yo no voy a mentir, porque el Rúa HaKodesh está morando en mí, el Espíritu Santo está morando en mí, porque la palabra ha sido sellada en mi corazón, porque en esa área se ha entronado Yahshua Jesús. Entonces yo no voy a hacer lo que es contrario a la Torá, a la ley. Y ahí están las obras. Y el Padre va a dar el pago de acuerdo a esas obras. Entonces muchos creen que se contradice decir emuná y decir obras. Debemos entender cuáles son las obras de la ley. Son las obras que se hacen sin creer que hay un Mashiach, un Salvador, un Mesías. Pero cuando yo hago obras creyendo que hay un Mesías, o sea, conforme a las Escrituras, creyendo que hay un Mesías, esas ya no son las obras de la ley. Esas obras son las de Elohim, las de Yahshua, de Jesús, a través de cada uno de nosotros. No hay ninguna contradicción. Lo que hay es un malentendido, entendemos mal. ¿A causa de qué? Porque no obedecemos. El buen entender bien es por obedecer la palabra. Eso lo dice Tehilín, Salmo 111:10, nos habla de eso. Entonces, si no hemos entendido es porque no hemos obedecido, porque creemos que no hay que obedecer, porque creemos que la Torá, que la ley es para el pueblo de Israel, y tienen razón. Lo que pasa es que todavía no es Israel usted. Si usted cree que no hay que cumplir la Torá, la ley, quiere decir que usted no es Israel. Y las promesas, los pactos, la promulgación de la palabra es para el pueblo de Israel. La salvación es para el pueblo de Israel, es el pueblo escogido.
Por eso Él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que están caminando fuera de la senda, que son Israel, que deberían, son escogidos para ser Israel, pero por no creer, ese creer obediente, entonces no se han prendido de su mano poderosa, y entonces le va a dar el pago conforme a las obras. Y como no se ha aprendido, como no tiene a Mashiach, Cristo en su corazón, sus obras van a ser malas, entonces ya sabemos que no van a heredar el reino. Nos dijo ahora el listado, estaba ahí, en Galatín 5, del 19 al 21. Entonces vamos a darle todas gracias al Padre por este corto mensaje, tratando de ser lo más explícitamente posible. Y aquí dentro de esto entran muchas cosas, demasiadas cosas entran que nosotros no alcanzamos a ver. Veía en esta mañana un video y estaban hablando de la prostitución, de la pornografía, y eso va muy profundo. Entonces decía alguien, pero si yo veo pornografía, yo solo, ¿a quién le hago daño? Yo no le hago daño a nadie. Eso es lo que él cree. Con el solo hecho de estar ofrendando para la pornografía. Venga, pero es que yo no pago por esos videos, porque yo en el internet veo unos videos gratis de pornografía. Sí, pero usted está ofrendando. El tiempo es una ofrenda. En el tiempo hay vida de nosotros. Y usted, si usted utiliza una hora de ese tiempo, está utilizando una hora de su vida. Y no le quiero hablar lo que está entrando en usted, y usted cuando tenga hijos le va a clavar eso a sus hijos, y usted de ahora, si no tiene hijos, le está haciendo daño a los hijos que va a tener, porque eso es lo que le va a meter a ellos. La maldad que hay en nosotros, eso es lo que nosotros pasamos a nuestros hijos, y no lo entendemos. Entonces tenemos que frenar todas estas cosas. No alcanzamos a ver, estamos hablando de una obra que parece así muy sencillito, pero allí esto abarca mucho, demasiado. Y me ponía, el Padre comenzó a ministrarme en toda esa profundidad que había en eso, en la pornografía. Y nosotros vemos aquí las obras y parece que están por encimita, pero cada vez que yo entro en ellas, pues no solamente estoy hablando de pornografía y no de toda maldad. Mientras yo no desarraigue la maldad de mí, eso es lo que lo voy a clavar a mis hijos. Y aquí tengo una que tiene 9 años, ya está viejo, ¿no? Pensé que tenía 8, ya tiene 9, ya está volviendo viejo, con casi 1000 versos. Pero él desde ahora, si entra, por ejemplo, en ese cuento de la pornografía, a ver cosas por allá, por internet, por YouTube o por esas páginas, ¿no? Que me quedaba aterrado que una de esas, es que ya me olvidó hasta el nombre, es de un rabino. Qué vergüenza, qué vergüenza, Misají. Pero esto también hay que hablarlo, porque no solamente afuera está la maldad, dentro de la senda hay maldad. Un rabino era el dueño de una página, o yo no sé cómo le llaman a esto, de porno, donde hay trata de niños, donde hay esclavitud, donde hay cantidades de cosas, oiga, donde hay videos de niños, pornografía. Este señor que es abogado, que es profesor de una universidad. ¿En qué manos estamos en este final de los tiempos, Misají? Es increíble. Todos tenemos errores, Misají, todos tenemos, porque la palabra lo dice, todos tenemos pecado. Pero un rabino, en este nivel de pecado, eso es inconcebible. Vamos a darle todo al Padre por este mensaje. Abacados, en esta hora, bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado en este día, bendito Padre. Tú sabías nuestra necesidad, Abba, y por ello hoy nos estás dando esta gran oportunidad de volvernos a ti. Verdaderamente has golpeado como martillo la roca, Abacados, porque tú quieres que nosotros seamos esa luz, esa or, esa claridad en medio de este mundo perverso, en medio de, bendito Padre, de las tinieblas, Abacados.
Y hoy te pedimos que queremos más de ti, Abacados, para que de nosotros, bendito Padre, salgan buenas obras, Abino Malqueno, para que ya no salgan, bendito Padre, envidias, bendito Padre, ni celos, ni contiendas, que aún, bendito Padre, así como Jonás, Abacados, que no quería ir a anunciar, bendito Padre, a llevar tu palabra, Abino Malqueno. Hoy te pedimos que seas tú, Abino Malqueno, permitiéndonos avanzar un poquito más, que seas tú convenciendo de pecado y de juicio a nuestros corazones. Hoy nos colocamos delante de ti, Padre, porque necesitamos de ti, Abacados. Que seas tú también ministrando a aquellos corazones que van a escuchar ese mensaje, Abino Malqueno, para que podamos darnos cuenta, pues nos enseñas a través de tu palabra esas obras infructuosas, bendito Padre, esas obras de la carne aún que hay todavía en cada uno de nosotros, pero queremos, bendito Padre, caminar, guardar tus mandatos, obedecer, para que salgan esas obras buenas, Abino Malqueno. Ayúdanos, Abacados, para poder, bendito Padre, anunciar tu palabra con verdad, con emer, que seas tú, bendito Padre, en esta hora llevándonos y volviéndonos nuevamente a ti, Abacados. Eso es lo que hoy te pedimos, Abino Malqueno. Quebranta nuestros corazones, tanta arrogancia, tanto orgullo, bendito Padre, que hoy, bendito Padre, nos hablas esa ofrenda que estamos haciendo para el enemigo, Abacados. Ayúdanos a retornar nuevamente a ti, bendito Padre, ese tiempo que estamos perdiendo, pues tú nos dices a través de tu palabra que debemos de tener en cuenta el tiempo, porque los tiempos son malos, Abacados. Ayúdanos a permanecer, límpianos de toda contaminación que hemos obtenido a través de ese caminar, Abacados, pues aún somos imperfectos, bendito Padre, pero queremos alcanzar aquella perfección, Abacados, Padre nuestro. Todo esto lo colocamos delante de ti, Abacados, y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías, y en presencia del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén.